y se miden en centipoises. Entonces, cuando la velocidad de un componente de sangre eh, es de 14.6 centipois, esto va a hacer que el flujo sanguíneo sea de 11.5 metros por segundo. Cuando se empiezan a juntar hematocritos altos y una hiperviscosidad, lo que genera es que hay una disminución en el avance de la sangre y ese éstasis venoso va a ocasionar, dentro de otras cosas, la posibilidad de que ocurran microtrombos en el sistema vascular. Y estos microtrombos lo que van a hacer, van a obstruir vasos sanguíneos pequeños. Y en algún momento no tan pequeños, porque estos microtrombos empiezan a formar finalmente en trombos mucho más grandes y ocurren desgracias en relación a la salud que tiene el niño. Esta relación entre hematocrito y viscosidad es casi siempre lineal hasta un 65%, y a partir de ahí esta relación empieza a hacerse exponencial, o sea, a una mayor cantidad de hematocrito, mayor posibilidad de viscosidad sanguínea. Una de las cosas que, por ejemplo, están planteando en el seguro y lo están haciendo de manera bastante frecuente y rutinaria es si tiene una determinada cantidad de un hematocrito que incluso está por debajo de 65, 60, 55, ya le hacen extraña transfusión. ¿Por qué? Porque lo están tratando de relacionar con la presencia de una disminución en el flujo sanguíneo medido en arteria cerebral media. Creo que tienen un trabajo por ahí. Sin embargo, esta posibilidad también contrasta porque todos estos estudios han sido hechos a nivel de mar. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de altura? Se conoce realmente muy poco. ¿Qué es lo que se sabe? Que nuestro fenómeno de adaptación en altura para nosotros los sudamericanos es que tengamos una mayor cantidad de glóbulos rojos si los comparamos, por ejemplo, con los chinos Han, con, con, la, con los nepales que son de esta raza, en el cual a nivel, al mismo nivel de altura que nosotros, ellos no incrementan su valor de hematocrito, sino mantienen valores similares a los de la costa. ¿Por qué? Porque su mecanismo de adaptación es totalmente diferente. Para nosotros el mecanismo de adaptación, o una parte del mecanismo de adaptación, ha sido crear o ha sido hacer que haya una mayor cantidad de glóbulos rojos para transmitir o para llevar cantidades importantes de sangre y combatir de esta manera esta hipoxia crónica. Entonces, pasará algo también con la viscosidad sanguínea, debería pasar algo diferente. Y recuerden que parte de esta viscosidad está dada por algunos elementos que están presentes dentro del plasma. Hay sustancias que van a generar una mayor o una menor viscosidad, así como también las características del glóbulo rojo. El glóbulo rojo fetal es menos maleable, es más duro, por consiguiente es menos difícil o es más fácil que pueda desplazarse con mayor velocidad que un glóbulo rojo del adulto. Entonces, la policitemia, que es básicamente es un incremento anormal en la cifra de eritrocitos, que esa es la definición formal. Y la hiperviscosidad corresponde a un incremento en la fricción interna de la sangre o fuerza que se requiere para lograr este flujo, que son dos cosas diferentes, pero que en algún momento se altera el equilibrio y a mayor cantidad, como ya lo había repetido, de glóbulos rojos, la fuerza de fricción aumenta y eso hace que disminuya la velocidad de desplazamiento. Y esto es lo que genera el problema en la policitemia. No es que haya un problema en los glóbulos rojos o que estos tengan más sensibilidad para formar trombos. No, lo único que pasa es que se combina hematocrito alto, mayor hiperviscosidad, está directamente relacionado. Y esto es lo que sucede. Las líneas punteadas en el lado izquierdo están en relación con los cambios de viscosidad.
Y vean que en el lado izquierdo, cuando el hematocrito es alto y está en una normovolemia, los cambios relativos de viscosidad a partir de 70 o 65, el crecimiento es exponencial. Es mucho más viscoso que a niveles inferiores. Y esto hace que la cantidad de flujo de sangre también empiece a ser mucho más lenta. Y no se gana mucho en relación a lo que es el transporte de oxígeno, que es en la línea continua. Es más, a mayor cantidad de hematocrito, el transporte de oxígeno también tiende a disminuir por unidad de volumen. Por unidad de, no de volumen, sino individual. Un glóbulo rojo acarrea una determinada cantidad máxima de oxígeno. No puede transportar más allá de 1.34 mililitros por gramo. Es imposible, o sea, no, se satura y ya no puede incrementarse más. Por eso es que las curvas más o menos son similares. Cuando hay una hipervolemia, cuando tiene mayor cantidad de sangre, se producen algunos fenómenos. Primero, la cantidad de transporte de oxígeno se incrementa en relación a la normovolemia, y es porque hay una mayor cantidad de sangre, y eso hace que la posibilidad de que haya una hiperviscosidad también disminuye por volumen. Y vean que aquí está el cruce de las líneas entre flujo y viscosidad, está mucho más cerca o más allá de los 60, mientras que una normovolemia, esta curva está alrededor de 53, 54. Le damos más volumen, incrementamos transporte de oxígeno, aumentamos velocidad, y es como echarle un poco más de agua al caldo, se hace menos espeso y por consiguiente va a fluir más, y eso hace que también la cantidad de oxígeno que se transporta por el plasma aumente. O sea, no aumenta la cantidad de transporte por oxígeno, aumenta la cantidad de transporte por plasma, que también recuerden que es un porcentaje muy pequeño y que sí está en relación con el volumen del plasma. ¿Cuál es la incidencia de policitemia? De 1.5 a 4 recién nacidos vivos. Se supone que a nivel de edad esta incidencia es menor, de 1 a 2%. O también esta incidencia aumenta en algunos grupos peculiares, quienes, por ejemplo, los pequeños para la gestacional, los hijos de madres diabéticas, los que tienen algún tipo de insuficiencia de placentaria. ¿Por qué? Porque esos van a detectar hipoxia y lo que van a liberar es una mayor cantidad de eritropoyetina, y lo que va a hacer esta eritropoyetina a lo largo de toda la gestación es incrementar la cantidad de glóbulos rojos que se van a producir. Este fenómeno asociado a hipoxia crónica también nosotros lo tenemos, y es solamente por el hecho de vivir a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay patologías y estados normales en los cuales esta policitemia va a tener la tendencia a ser más alta dependiendo de los factores de riesgo y de la altitud. ¿Qué más se sabe en relación a altitud y policitemia? Realmente es un campo todavía que no está muy estudiado. Se conocen algunas cosas como esto de la diferencia entre los Han y el resto del mundo, o por lo menos con los latinos, donde hay un aumento de cantidad en glóbulos rojos que no lo tienen los Han. Por consiguiente, deberíamos tener algún mecanismo protector para que esta curva de viscosidad y hematocrito tienda a ser más tirada hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, ahí es cuestión de generar algún tipo de investigación. Entonces, básicamente, la policitemia es hija de la hipoxia crónica. Recuerden también que para encontrar estos niveles de hemoglobina o de glóbulos rojos en sangre, los valores que inicialmente estuvimos presentando,
Parte de eso es esa cantidad importante de hematocrito o de hemoglobina, esta en relación con las condiciones de hipoxia que tenemos intrauterinamente. Recuerden que la sangre que le llega al feto es una sangre que es básicamente una sangre capilar, que tiene una menor concentración de oxígeno que la que sale a través de la aorta, y que los diferenciales son muy pequeños, y esto es lo que finalmente genera que hayan estos procesos de oxidación. Entonces, si tengo una menor cantidad de sangre, menor cantidad, perdón, de oxígeno, lo que va a tratar mi cuerpo es que haya una cantidad mayor de transportadores inicialmente, y eso, ¿qué va a generar? Eso va a hacer que se estimule la producción de eritropoyetina a nivel renal. Esto va a marcar una mayor producción de glóbulos rojos. Al haber una mayor cantidad de glóbulos rojos, también existe la posibilidad del aumento de la viscosidad en la sangre, y esto va a dar lugar a síntomas y signos de policitemia en el recién nacido. Es mayor la cantidad de hemoglobina en niños de altura que en el llano, teóricamente sí. ¿Qué tanto? Es algo que falta investigar un poco. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hipoxia crónica? Las madres diabéticas tienen problemas de hipoxia, las hipertensas tienen problemas de hipoxia, el tabaquismo por una alteración en la absorción de oxígeno tiene problemas de hipoxia crónica, cardiopatías maternas hay hipoxia crónica, y los postérminos, porque hay una insuficiencia placentaria, tienen una hipoxia crónica. Y esta hipoxia crónica lo que va a hacer, ya hemos comentado de la eritropoyetina anteriormente. Pero pueden haber también algunas otras condiciones. Esta transmisión placento-fetal, donde el flujo sanguíneo mayormente se redistribuye hacia la parte fetal. Y acá hay algunos mitos que se tienen que empezar a ir derrumbando poco a poco. Cuando hablo de transmisión placenta fetal, estoy refiriéndome básicamente a corte adecuado del cordón umbilical. Entonces, y por eso la práctica es que cortan bastante rápido el cordón umbilical, cuando la idea es hacer que deje de latir. Entonces, este pensamiento tardío es aparentemente una de las causas responsables de la policitemia. Sin embargo, en la práctica, como dice la teoría, la cantidad de sangre que pasa no es lo suficientemente alta como para generar este problema de policitemia. Una posición baja del neonato en relación al introito materno, donde más o menos está a esa altura la placenta, va a generar por base comunicante una mayor cantidad de sangre que se dirige hacia el recién nacido que de lo que está en la placenta. Y esto también es bastante relativo porque hasta una diferencia de unos 30 centímetros, la cantidad de policitemia que genera o que tiene el niño no es tan alta, o no es tan alta como uno pensaría que esté. Entonces esta posición baja, y es más, estoy hablando de 30 o 40 centímetros, que no es poco. Entonces estaríamos ahí diciendo que nosotros los pediatras tenemos que agacharnos más, y eso no necesariamente es cierto. Las mesas de trabajo de las cervacunas están más o menos a la altura de la cintura para arriba. Entonces no habría por qué razón agacharse. Tampoco en el parto podálico o el parto en posición vertical va a haber esta posición baja del neonato. Los embarazos gemelares y una transfusión feto-fetal, que también es importante, y eso es más fácil de darse cuenta. ¿Por qué? Porque al que le llegó más sangre es más gordo y más grande que el que no, al que le robaban la sangre, que debe ser más chiquito y flaquito. Ahí también esta maniobra, que es el estrujamiento del cordón
una vez que nace, sobre todo en los partos por cesárea, en el cual el cordón puede ser un poco largo, y existen algunas personas que lo que hacen es exprimen el cordón para que la sangre que se ha quedado en el cordón entre al cuerpo del recién nacido. Esta es una cantidad relativamente muy pequeña de sangre, no, va a depender mucho del cordón umbilical, del grosor, no solamente el cordón umbilical, sino de las venas y las arterias umbilicales. Lo que normalmente pasa cuando nacemos todos es que eh, cuando sale el pequeñín, estas arterias también empiezan a involucionar. Se cierran primero las arterias y después se empieza a cerrar la vena, con el fin de mantener una cantidad importante de volemia dentro del cuerpo del bebé. Y esto es lo que nos está reportando finalmente también la literatura, donde se menciona que los niños que han recibido esta forma de nacimiento tienen niveles más altos de hemoglobina. No por el estrógeno, sino por el tiempo que pasa. Entonces, la cantidad que hay en el estrógeno es bien pequeña, pero si se ha esperado el tiempo suficiente a ver una cantidad mayor de hemoglobina y no necesariamente por estrujar el cordón, que es la menor cantidad posible, o la menor cantidad que hay de transfusión de la placenta al feto. Otras causas: trisomías 13, 18 y 21, hipotiroidismo, es una causa también de policitemia, hiperplasia suprarrenal congénita, altitud, que es donde estamos obligados a empezar a hacer trabajos de investigación, diabetes, varios con hipoxia crónica, como por enfermedades cardíacas o pulmonares, algunas drogas como el propanolol materno, las trisomías que hemos comentado también. Es lo que debemos tener en cuenta, que el retraso en el término de pinzamiento del cordón umbilical ya sabemos que va a ser muy beneficioso para el recién nacido, tanto del pretérmino como en el término. ¿Por qué? Porque estos se van a asociar a una mejor cantidad de niveles de hemoglobina, hematocrito y ferritina después del parto, a las 48 horas después, y se va a ver ese incremento tan poco tiempo después. A futuro, esto lo que va a generar es que haya menos problemas de ictericia fisiológica, que la llamábamos antes. Sin embargo, si hay una mayor cantidad de glóbulos rojos fetales circulantes, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la destrucción de glóbulos rojos también. Y eso que va a generar ictericia y la necesidad de, si la ictericia es muy alta, usar fototerapia. Yo realmente he visto muy pocos chiquitos con pinzamiento adecuado del cordón umbilical que hayan tenido problemas de policitemia. Sin embargo, lo que hay que hacer es empezar a poner el número a estas observaciones. La recomendación sigue siendo el pinzamiento apenas deje de latir el cordón. Y miren, algunos opinan que puede ser hasta 5 minutos. En general, en promedio, creo que es 2 minutos el tiempo en el cual el cordón umbilical deja de latir. Mimouni en el 2011 dice que si a los 3 minutos del nacimiento el niño se coloca por debajo del nivel del introito sin haber pinzado el cordón, se incrementa sus volúmenes sanguíneos un 55%, lo cual también es poco complicado ser enfático, porque lo que debería hacerse es un estudio de control de casos, ¿no?, para ver si eso es cierto o no. ¿Qué es lo que pasa en la madre diabética? En la madre diabética, el aumento de glucosa genera un aumento de insulina, y esta insulina hace que aumente la eritropoyetina y se libere. Hay, por consiguiente, aumento en la producción de glóbulos rojos y empieza a haber policitemia. Entonces,
La madre diabética tiene esta peculiaridad. ¿Y esto por qué es? Porque hay una hipoxia por desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina fetal. Y esto genera este aumento en la producción de eritropoyetina. En la hipertensión es un poco menos complicado porque hay una invasión trofoblástica y la placenta es más chiquita, la infiltración del trofoblasto también son arterias mucho más pequeñas, más finas, más delgadas y eso genera mayor resistencia. Al haber menor capacitancia y mayor resistencia, aumenta el CO2. Esto aumenta, disminuye el oxígeno. Esta disminución del oxígeno va a generar un aumento de la eritropoyetina y esta a su vez va a generar que la poliglobulia se incremente. Es un problema de hipoxia crónica también hipertensión. Y nosotros podemos clasificar a nuestra policetemia en tres: normovolémica, hipervolémica o hipovolémica. ¿Cómo es esto? La normovolémica es cuando el volumen intravascular es normal. La cantidad de volumen sanguíneo es normal y constante para un chico de determinada edad gestacional. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aumento en el número de la producción de leucocitos. Y esto, el ejemplo más clásico es la hipoxia crónica. Es finalmente una insuficiencia placentaria que genera esta insuficiencia extrauterina crónica y básicamente está por disminución en el crecimiento, un retardo de crecimiento intrauterino. Hay una hipertensión asociada al embarazo, hay un embarazo gemelar discordante, pueden haber diabetes mellitus materna, una exposición prolongada al tabaco intrauterino activo o pasivo, fumadoras, abstenerse de tener bebés, y la posmadurez, que también puede generar un problema de policitemia normovolémica. El volumen es normal, se incrementa la producción de eritrocitos. Cuando es hipervolémica, cuando hay un incremento del volumen sanguíneo, esto se va a acompañar de un incremento de la masa eritrocitaria. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay transmisión materno-fetal, cuando hay transfusión de gemelo a gemelo y cuando hay transfusión placentaria. Esto va a generar algunos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es tratar de sacar una mayor cantidad de glóbulos rojos. Y cuando es hipovolémica, cuando hay un incremento relativo de eritrocitos en relación al plasma, cuando hay una deshidratación intravascular. En le da muy poca cantidad de líquidos, se absorbe muy poco y pasa al torrente sanguíneo una cantidad muy limitada de líquidos para una gran cantidad de glóbulos rojos, y eso hace que el problema sea mayor. ¿Cuál de los tres tipos va a ocasionarnos más problemas? Definitivamente este hipovolémico. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Que el 17% de estas poliglobulias pueden ser asintomáticas, o mejor que son asintomáticas. Y eso es bueno para el paciente, porque no lo angustiamos, no lo estresamos y vive tranquilamente. Esta ausencia de sintomatología, sin embargo, no excluye este diagnóstico de policitemia, ni tampoco la viscosidad. El hecho de que no la podamos definir bien visualmente no quiere decir que no haya problemas, que sí los hay. Una presencia de dos o más síntomas aumenta la certeza diagnóstica. Ahorita vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que también en algún momento van a ser medios peculiares. Este neonato puede presentar una gran variedad de síntomas, pero ¿cuáles son los más frecuentemente encontrados? Plétora facial y letargia, o sea, están rojos de por sí, son grandes y rojos, y en algún momento puede haber, como está más atrasado, más
Más abajo no está, pero hay cierta cianosis. Hay una hipotonía, hay taquipnea, empiezan a respirar más rápido. Hay estos tremores en manos, en pies, que son clonos finalmente en boquita. Está irritable, fastidiado. Recuerden que pese a estar en un mundo hipóxico, eh, si, si está más hipóxico pueden aparecer más tremores, puede haber irritabilidad también. Podría haber algún tipo de crisis convulsiva o por lo menos simular una crisis convulsiva. Ya los neonatólogos con especialidad en neurología están sugiriendo que la observación clínica de crisis convulsiva no es la más importante y que hay que asociar con electroencefalograma en tiempo real esta determinación de convulsiones. Entonces, no solamente ver que haga movimientos como convulsiones, sino la idea en algún momento es ponerlo en el electroencefalograma para ver si tiene una crisis convulsiva o no y si decido darle tratamiento o no. La recomendación actual es de que si a uno le parece y sospecha que es una convulsión y si no tiene el electro, se inicie tratamiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo todavía, haciendo caso de esta recomendación. Obviamente, si hay una mayor cantidad de glóbulos rojos, va a haber una mayor cantidad de destrucción de estos y va a aparecer ictericia. Van a tener rechazo al alimento y pueden tener vómitos por todas las molestias que hemos estado conversando. ¿Qué es lo que pasa ya por sistemas? En el sistema nervioso central, que es el que más va a sufrir y el que más daño tenemos que evitar. Dice que pueden estar hasta un 60% de todos los casos, un incremento en la viscosidad a nivel del sistema nervioso central. Hay una disminución del flujo sanguíneo. Pueden haber tremores, inquietud e irritabilidad. Pueden generar trombosis del sistema nervioso central o microtrombos en el sistema nervioso central. Y esto podría ocasionar en algún momento apnea o disminución de lactancia. Y es por efecto directo de los trombos y de la poca cantidad de oxígeno. A nivel del sistema respiratorio hay una disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay dificultad respiratoria, hay cianosis, cardiomegalia y una taquipnea prolonga la estancia en DOSIN y es más intensa en prematuros y nacidos por cesárea. O sea, ahí sospechamos también de un consumo de surfactante, se nació con ABR bajo, y lo otro es que si nació sin trabajo de parto va a haber una mayor congestión pulmonar y eso va a hacer que la entrada de oxígeno al pulmón sea diferente y menor. En la parte gastrointestinal puede haber elevación de ácidos biliares, hay una enterocolitis necrotizante asociada al tratamiento que es la exenada transfusión parcial, pero por policitemia también puede haber daño por microtrombos o trombos más grandecitos. Especialmente si utilizamos coloides o plasma fresco congelado cuando hacemos la transfusión parcial. Normalmente lo que se recomienda es suero fisiológico y ahí no van a tener ningún problema asociado con estos problemas de NEC. La parte renal, la filtración glomerular, la producción de orina y la excreción del sodio podrían estar disminuidos por efecto del tapón en la vena o en la parte renal. En cuanto al problema metabólico, pueden haber las hipoglicemias, hipocalcemias, hipomagnesiemias. La hipoglicemia puede ir desde un 12 hasta un 40%. Y la hipocalcemia es definitivamente el segundo trastorno metabólico más común que puede
se reporta entre 1 al 12%. En relación a las hematológicas, trombocitopenia leve o grave, puede haber un infarto testicular primario y se asocia al consumo de plaquetas por coagulación intravascular diseminada o porque las células hematopoieticas desvían su producción a solamente hematocrito en casi 1 de 5 pacientes. El diagnóstico es generalmente por hematocrito capilar. Ahí la diferencia entre si yo tomo un hematocrito capilar y uno venoso central, hay diferencias en recién nacidos que pueden llegar a ser hasta 15 puntos. Y ahí un diagnóstico no adecuado me va a generar un problema de hacerle a un niño y someterlo a un procedimiento que de repente puede ocasionarle una infección y puede morir. Entonces, el hematocrito siempre hay que tomarlo de capilar periférico. La diferencia, como les digo, pueden ser hasta de 15 puntos. Sin embargo, hay otras cosas también importantes, que a las 2 horas del parto hay una mayor correlación con los valores del cordón umbilical. Puede llegar a ser mucho más alto entre las 4 y 6 horas y después va disminuyendo hasta las 12 o 18 horas, inclusive hasta las 24 horas, para alcanzar valores del nacimiento. Y primero una hemoconcentración que después se va mejorando permanentemente. Si el neonato está con un hematocrito mayor a 65, se recomienda tomar gases arteriales, calcio, bilirubinas y cuenta de plaquetas y glucosa. Es necesario descartar problemas de deshidratación antes de establecer un diagnóstico de policitemia neonatal. Recuerden que parte de ellos, esta policitemia es la hipovolémica también. ¿Cómo vemos cómo hacemos la determinación de la cantidad de hematocrito? Se hace básicamente por los métodos tradicionalmente. Del analizador automatizado que está con más frecuencia usándose en Cusco, tiene la desventaja de que los glóbulos rojos grandes que tienen un núcleo dentro y que son básicamente glóbulos rojos muy prematuros que han salido porque ha habido esta necesidad de oxígeno en el cuerpo y el cuerpo ha mandado todo lo que tenía para acortar esta brecha. Cuando eso pasa, los glóbulos rojos están nucleados y al estar nucleados, la máquina los contabiliza como linfocitos o leucocitos. Definitivamente el método más confiable sigue siendo todavía el de medir el capilar en una microcentrífuga. La sangre se centrifuga de 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto, por 3 a 5 minutos. Se separan así y ya uno puede usar el nivel de plasma o de proteínas que están ustedes proporcionando. El tratamiento ya comprenderán que es bastante fácil. Un buen estado de hidratación, corregir alteraciones metabólicas y electrolíticas y tratar las infecciones asociadas. Y aquí lo que vamos a recomendar es que si el niño tiene un hematocrito entre 65 a 69, pero son asintomáticos, el tratamiento es solo conservador y observación y esperar que no pase que esta policitemia deje de serlo cuando empiece a succionar un poco más de leche. Cuando el hematocrito está entre el 70 y 75 y el paciente es asintomático, se le puede tratar con terapia intravenosa y ayuno, pero sí algunos libros recomiendan considerar o hacer examen de transfusión forma más rápida posible. Y ahí está relacionado con sino el momento en el cual tenemos que actuar.
Si hay un hematocrit mayor del 75%, ahí sí, a ojo cerrado, exsanguíneo transfusión parcial. Entre 70 y 75 ustedes van a tener que estar bien seguros de no hacerle exsanguínea transfusión, porque si pasa algo, ustedes son los culpables y van a tener que hacer uso de sus conocimientos y de todo lo que tenga a su alcance para convencer al juez de que lo que hicieron es normal. Entonces, por un lado entra y por otro lado sale. Ese es finalmente el concepto de exsanguíneo transfusión. ¿Puede ser por vía central o periférica? Sí, por cualquiera de las dos. Arterial o venosa también podría ser arterial y también venosa. Y la idea es ir reemplazando en cantidades pequeñas lo que voy sacando. Alguna literatura comenta que procedimientos de exsanguíneo transfusión total o parcial, como es en este caso, van a generar problemas de autismo. Y el autismo es no es autismo, es una enterocolitis necrotizante. Esta exsanguínea transfusión puede generar una enterocolitis necrotizante por alteración de flujo. Y esta alteración de flujo va a dar lugar a cambios en la oximetría y va a haber fenómenos de perfusión-reperfusión, o sea, va a haber episodios de hipoxia y de oxigenaciones normales. Y esto va a dar lugar a una enterocolitis necrotizante. Por eso es que mucha gente recomienda que esta exsanguínea transfusión parcial se haga de forma periférica. No se recomienda cateterización de las venas umbilicales para realizar una exsanguínea transfusión parcial, que es diferente a la exsanguínea transfusión total. Esta la pueden hacer en forma periférica, sacando cantidades pequeñas de sangre. ¿Cuál es el volumen de sangre que tengo que extraer? Y ahí la fórmula es el volumen sanguíneo y el volumen sanguíneo total. Y ustedes tienen abajo la cantidad de centímetros cúbicos por kilo de peso de volumen o de volumen que vamos a utilizar. Más de 3.500 a 80 cc por kilo, menos de 2.100 centímetros, entre 2 a 2.595 y de 2.500 a 3.85 cc por kilo. Entonces ese volumen se multiplica, si pesa 2 kilos, 100 por 2, 200 por hematocrito observado, que es el que tienen ustedes, menos 55 entre el hematocrito observado. 55 aquí es el hematocrito al cual quiero llevar. Sin embargo, igual que con el sodio, la idea no es disminuir abruptamente policitemias altas, hematocritos altos, sino no más de 10 o de 15 puntos. Entonces, si el hematocrito es de 70 menos 15 serían de 55. Pero si es de 75, no lo vamos a llevar a 55, ¿verdad? Lo llevaríamos a 60 o de repente 65. Esto me va a dar lugar a mí a tener un valor de cuánto de sangre tengo que extraer. Y la idea es que las alícuotas no sean mayores de 5 mililitros por kilo. En el caso del chiquitín de 2 kilos, la mayor cantidad de sangre que podría sacar sin ningún tipo de angustia serían 10 centímetros. Lentamente y después ingresar 10 centímetros entre 2 a 5 minutos para evitar estos fenómenos de perfusión-reperfusión, sobre todo si están en venas umbilicales. Y aquí es, si he hecho este procedimiento, ¿cuándo debo empezar a darles vía oral? La idea es que sea el menor tiempo posible. Si hay algún tipo de factor agravante, como por ejemplo hay asfixia, infecciones, hipoglicemia, PEG o algún tipo de problema cromosómico, voy a esperar un poco más, de repente 12 horas, 7 horas, 24 horas antes de iniciar la alimentación parenteral.
y que no haya ningún problema asociado con lo que he hecho. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. Todo claro. Todo claro, ya está. ¿No están viendo el partido, no? No, doctor. No, doctor. Ya. Entonces, no se preocupen. La fórmula también, si es que le preguntan en el examen, se las voy a poner. Sí. Vamos a pasar a ver algo que también se presenta con algo de frecuencia, que es exactamente lo opuesto, que es la anemia neonatal. Y lo vamos a extender un poco hacia los primeros meses de vida del recién nacido. Esta es una caída de hemoglobina y que además es fisiológica. ¿Por qué? Porque hay una supresión de los niveles de eritropoyetina debido a la cantidad importante de oxígeno que entra al metabolismo del recién nacido. Entonces recuerden de pasar de 40 milímetros de mercurio en la presión arterial, en la presión alveolar de oxígeno a 60. Esto produce una hiperoxia y eso lo que genera es una disminución en la liberación de eritropoyetina hasta hacerla casi cero. Y esto se repercute en la producción de los glóbulos rojos que recién se ve y se hace evidente entre la octava a la 12ª semana de vida, o sea, a los 2 o los 3 meses. Y obviamente el nivel de anemia y el de hemoglobina es más bajo y más pronunciado en los prematuros. Recuerden que nosotros tenemos una cantidad de 80 centímetros cúbicos de paquete globular, de los cuales casi la mitad son glóbulos rojos por kilo de peso que aumentamos. Si un niño prematuro se incrementa el peso con mucha rapidez, porque ellos pueden duplicar su peso al nacer o triplicarlo antes de los 4 meses o antes inclusive del año, entonces la necesidad va a ser mucho mayor. Al tener pocas reservas, por más que haya una buena cantidad de eritropoyetina, el nivel va a estar menor al que debería tener ese pequeñín. Entonces, por eso es que los prematuros son los que más sacrificados en esta parte. ¿El crecimiento y el desarrollo psicomotor están relacionados con el nivel de hemoglobina? La respuesta es sí. Y un problema que nosotros tenemos a nivel de Perú y creo en toda la América Latina es la anemia infantil. Y aquí es un poco complicado porque hablar de anemia infantil implica que tengamos que hacer un ajuste de los niveles de hemoglobina dependiendo del piso altitudinal. Y ahí la discusión académica de que si los valores que estamos utilizando son los más adecuados o no. La diferencia no va más allá de 0.4 puntos. Y como uno pensaría, no, pero es 0.4 puntos, es casi nada. Sí, pero cuando se hacen los estudios a nivel poblacional, este 0.4 puede representar hasta un 10 o un 15, hasta un 20% casi de sacarlos del cuadro de anemia. Entonces, políticamente, ¿qué es lo que quiero demostrar? No tener anemia. Sí, pues sin embargo, ¿dónde tengo que poner mayor esfuerzo y dinero para evitar que tengan anemia? Entonces, los políticos se juegan de esa forma y la discusión de la academia contribuye un poco a que haya esta zozobra. Yo creo firmemente que si hay una diferencia entre un niño que tiene anemia en 9.8 y que no tiene anemia y que ese 9.8 está en 10 o 10.1, la diferencia podría no ser muy grande.
podría no haber ningún tipo de correlación en relación a alteraciones en el crecimiento pondoestatural o neurológico. Pero si tengo niveles mucho más bajos, ahí es el problema donde vamos a tener que tratar de sacarlos de la anemia que se tienen para evitar este riesgo en la alteración del desarrollo psicomotor. No se sabe, sin embargo, cuál es el nivel óptimo de la hemoglobina. ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que se tiene que hacer con niños que han nacido prematuros? Es iniciar con hierro muy precozmente, generalmente hacia las 12 semanas de vida, hasta el mes y medio. Nosotros lo hacemos mucho más precozmente en nuestros prematuros porque sabemos que llegando la hora de irse a casa, la mamá va a estar, de repente no va a tener la capacidad, la confianza, o finalmente no le va a dar el hierro. Entonces preferimos empezar nosotros a darle más o menos como a los 14 días de vida, 3 semanas de vida. Y esto no solamente lo hacemos nosotros, sino lo hacen muchas unidades. No se recomienda el uso rutinario de eritropoyetina en prematuros. Se está empezando a usar eritropoyetina en algún tipo de patologías específicas. Una de ellas, por ejemplo, están como tratamiento en encefalopatía hipóxico-isquémica. Aparentemente está dando resultados no muy concluyentes, pero ahí está el eritropoyetina en el manejo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero la idea es que no se recomienda dar eritropoyetina en niños, excepto en prematuros por debajo de 1200. En ellos sí es la recomendación esta CITES a todos. Las causas, la más frecuente es definitivamente por pérdidas, y de hecho la más frecuente es la iatrogénica. ¿Qué hacemos nosotros para ver cómo está el pequeñín? Y le sacamos sangre para ver su hemograma, para tomarle su hemocultivo, para ver cómo están funcionando sus riñones, o su hígado, o su cerebro, y es la causa más común. Pueden haber causas obstétricas, como por ejemplo un desprendimiento prematuro de placenta. Pueden haber pérdidas ocultas, como por ejemplo una hemorragia intraventricular. Sí. Pueden haber transfusiones fetofetales, si son dos y uno pesa más, ya sabemos que puede pasar más chato. O puede haber una enterocolitis necrotizante, y esto sí puede también generar pérdidas pequeñas de sangre, pero que finalmente repercuten en el nivel de hemoglobina que estamos viendo. Causas menos frecuentes: la hemólisis, la incompatibilidad ABO-IRH, que les había comentado, enfermedades maternas como lupus o enfermedades hemolítica autoinmune, cuando hay alteraciones de membrana del glóbulo rojo como la lipocitosis, y los efectos metabólicos como las alteraciones de 6-fosfo, 6-glucosa, glucosa 6-fosfatasa. Cuando hay disminución de los glóbulos rojos, cuando hay esta anemia fisiológica de prematuridad, cuando hay leucemia congénita, o cuando hay infecciones como en la rubiola, o en general en TORCH. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconstituirle glóbulos rojos o hacer que tengan niveles mayores de eritropoyetina. Y ahí cada vez más estamos viendo la mayor seriedad en transfundir glóbulos rojos a un recién nacido. Cada día se trata de transfundir menos, se trata de sacar menos sangre de los recién nacidos. Entonces aquí tenemos cinco indicaciones para transfunción de paquete globular. La primera es cuando se tiene un hematocrito menor de 18%, o sea, menos 6 gramos por decilitro de hemoglobina en un recién nacido. Y un índice de reticulocitos que es menor al 2%. Recuerden que los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que están en sangre periférica y que nos da a entender cuánto es la velocidad de recambio de glóbulos rojos.
Si tiene menos de 18 y menos de 2% de reticulocitos, es una indicación de uso de sangre, inclusive en pequeños asintomáticos. El segundo caso es cuando te tiene un hematocrito menor de 20, menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, y se está usando oxígeno, sin que esté en ventilación mecánica, pero que además tenga taquicardia o taquipnea. Si hay taquicardia o taquipnea, tienen que usar glóbulos rojos. Cuando estén pasando visita y vean niños prematuros, preocúpense en ver también en algún momento estos niveles de eh, taquicardia o de taquipnea. Van a ver que algunos empiezan a aumentar la frecuencia cardíaca, aparentemente están bien, aumentan más o menos bien de peso, pero a costa de un problema metabólico empiezan a respirar más rápido. Si ha aumentado el requerimiento de oxígeno en las últimas 48 horas, si hay una acidosis metabólica aguda, un pH menor de 7,2 o un lactato más de 2,5 miliequivalentes por kilo, si hay una ganancia de menos de 10 gramos por kilo por día a lo largo de 4 días seguidos, recibiendo más de 120 calorías por kilo, si ellos van a entrar a una cirugía mayor dentro de las siguientes 72 horas. O sea, menos de 7 y esas características. Si tiene, la otra indicación es si tiene un hematocrito menor o igual a 25 en ventilación mecánica, con una frecuencia menor o con una fracción inspirada menor de 0,4. O estos mismos chicos que tienen una hemoglobina menos de 30 en ventilador mecánico, pero ya con fiodos de más de 0,4 y con presiones de vía aérea mayores de 14 centímetros de agua. Y la última indicación para este autor es considerar la transfusión si hay una pérdida aguda de sangre mayor al 10%, asociados con síntomas de disminución de oxígeno entregado o una hemorragia significativa de más del 20% del volumen sanguíneo total. Entonces, más de 10 y se asocia sintomatología o más de 20% de pérdida de sangre. Y hay 300. Todas las demás no son absolutas. Estas sí son las más absolutas. ¿Alguna pregunta? No, doctor, está claro. Ya. ¿Alguna